El ex violó a su hija de 12 años. Fue detenido, pero lo dejaron libre. Merodea la casa amenazándolos. No tienen botón antipánico ni restricción. Viven aterrorizadas. Diego Ricciardi trabajando desde el lugar con la víctima, hablando en primera persona. Diego. Ana, muchísimas gracias. Esta mujer durante 12 años compartió la vida con Juan Carlos, pero en los últimos meses dormía con su propio enemigo sin saberlo, porque él, en media hora nada más que estuvo solo con su hija de 14 años, la violó, la penetró. Y hoy vive un drama porque está desamparada, está sola Natalia. Y por supuesto también esa hija mayor que fue abusada sexualmente y las otras pequeñas. Natalia, hablale a la justicia, ¿qué le pedirías? Primeramente le pediría que lo meta preso, para que esto no vuelva a pasar con ninguna criatura más. Porque así como pasó conmigo y le destruyó la vida a mi hija, se la va a destruir a muchos más, si no es que ya lo está haciendo, porque sigue libre. Segundo, yo necesito la seguridad de mis hijas, porque él siendo papá tranquilamente tiene el derecho de llevárselas o reclamarlas o irla a buscar al colegio, por ejemplo. Yo necesito la seguridad de ellas, porque ya no sé a dónde más ir. Me fui a todos lados, golpeé todas las puertas, ya no sé qué más hacer. Yo no sé qué tengo que hacer si vuelve a aparecer. ¿Qué tengo que hacer si vuelve a aparecer? Cada vez que la nena llora o te dice algo, ¿cómo la contenés? ¿Cómo manejás esa situación? Y es difícil la situación porque ella tiene sus cambios, si bien también está en la adolescencia, se siente presionada por esta situación, obviamente también tiene materias en deuda y también obviamente se tiene que concentrar en eso. Y yo trato de decirle que bueno, que hoy por hoy estamos bien, que ella está viva. A veces las cosas pasan por algo, tal vez ella, le digo, merece obviamente una vida mejor, pero ella dentro de todo se siente tranquila porque ella se siente como una heroína que no permitió que esto le pase a sus hermanas, porque lo que primero que él le dijo es que si ella no era, eran sus hermanas. Entonces ella, el amor que tiene hacia sus hermanos hizo que ella, bueno, se sacrificara, por así decirlo. Pero bueno, dentro de todo se siente bien, trata de estar bien, de sonreír, pero tiene obviamente sus ataques de vez en cuando, yo lo noto. Diego, no sé si Natalia nos está escuchando. Bronca, tristeza, dolor, ¿qué se siente frente a esa persona que violó a tu hija? Que era tu propia pareja. Yo siento mucha bronca, sinceramente, mucha bronca. Siempre tratamos de darle una vida bien, de tratar de disfrutar cada momento, de estar bien. No le faltó nunca nada, pero siento mucha bronca porque él es como que, no sé, es como que fuese dos personas diferentes hoy para mí. Una persona antes buena, que jamás hubiese pensado esto. Aparte no es que lo conocí hace poquito, hace 12 años que viví con él. Compartimos muchísimas cosas. Y que él haga esto hoy por hoy, a veces no entiendo ni por qué. Pero me da mucha bronca porque no entiendo por qué. Si fue alguna represalia por algo, sus celos, tal vez, porque empecé a trabajar, no lo sé. No, nada lo justifica. Pero sí siento mucha bronca e impotencia con esto que me está pasando. Los escucha Natalia. Natalia, vos hablabas de que tu nena de 14 años se sacrificó por sus hijas. Yo te había preguntado hace unos minutos nada más si en realidad crees que también hubo algún tipo de intención de abusar de las nenas que tienen entre los dos. ¿Vos crees que tu hija de 14 años terminó contándolo porque sintió que estaban realmente en riesgo sus hermanas? Sí fue así. Y en Ella me dijo que sintió mucho miedo que les pasara algo a sus hermanas. ¿Y en algún momento tu nena de 14 años te contó si es que hubo algún tipo de amenaza directa? Si él le dijo,
las voy a violar también a tus hermanas, o esto también les puede pasar a tus hermanas, o fue únicamente una interpretación porque el sujeto que la estaba lastimando ello también podía hacerla con las otras nenas? No, él lo que le dijo a ella es que a mí no me dijera nada, pero que ella pensara en sus hermanas, porque si ella no lo iba a hacer con sus hermanas, que fue lo que está declarado en la denuncia. Es por eso que mi hija de por sí quedó totalmente choqueada con lo que le dijo, porque jamás lo imaginó. Y segundo, tuvo miedo por las hermanas. Claro. De hecho, después cuando yo trabajaba, por ejemplo, ella no dormía. Y yo creía que era porque obviamente estaba haciendo las tareas del colegio, pero había tenido un cambio de sueños. Y la verdad, sinceramente, jamás me hubiese imaginado el por qué. Cuando él Pero trabajaba... ella, por ejemplo, dormía cuando yo estaba en casa. Cuando vos trabajabas, perdón, y él estaba en la casa, pero todavía no se habían separado, ¿te referís a eso? Claro, porque yo me separo el día que mi hija me lo confiesa. Anteriormente, ella estuvo un mes callándolo y él obviamente seguía en la vida normal acá. Yo me iba a trabajar a las 7 y él 7:30 se iba porque entraba a las 8 al municipio de Berazategui. Entonces seguía nuestra vida, era una vida normal hasta el día que ella me lo confiesa. Era una vida normal, pero dentro de una pesadilla para esta chica. Era una pesadilla, claramente, Dani. Yo quedé sorprendido con lo que te acaba de contar Natalia, Ana, en donde él le decía a esta chica en aquel momento de 12 años, hoy 14, o sos vos o son tus hermanitas. Para quebrar la voluntad de sus propias ella. hijas, Para claro, quebrar la voluntad de quebrar ella, la voluntad. claro. Es mirar el grado de violencia y claro. la mentalidad de este violador, de este abusador. Natalia, ¿cómo fue el momento en cuanto tu hija se quiebra y aprovecha ese instante para contarte lo que estaba padeciendo, lo que estaba pasando? ¿Cómo fue ese momento? En ese momento yo había llegado de hacer un trámite en el centro, me los encuentro discutiendo por mi teléfono, yo tengo un solo teléfono que él se manejaba con el mío también, pero noté que mi hija lloraba mucho en esa discusión y no entendí el por qué. Entonces, en un momento que él se va a comprar, yo hablo con ella porque notaba que estaba muy mal y en ese momento le pedí por favor que me lo dijera, ella me dijo, mamá, no me vas a entender nunca. Entonces yo obviamente le hablé muchísimo y le dije, contámelo, le digo, ¿qué te pasa? Yo sabía que algo malo le estaba pasando, algo le pasó. Y bueno, lo único que fue, me dijo, papá me violó. En ese momento... Pará, Nati. Tipo de preguntas. Pará, Nati, pará. Porque no era cualquier persona. ¿Escucharon la frase que utilizó la nenita, la chica de 12 años? Papá me violó. Ella no reconocía a Juan Carlos como el padrastro o el novio de su claro, mamá. lo reconocía como papá, como el padre. Por eso ella decía, no me vas a entender o no me vas a creer, no me vas a comprender. Mirá el miedo, claro. Imagínate el miedo de esta chiquita de 12 años contarle a la madre que el padre la estaba violando hace 30 días. ¿Se entiende? Sí, Nati, perdóname, te interrumpí porque me quedé con esta frase. Fue conmocionante lo ella que te dice, contaste. papá me violó, y entonces... Entonces en ese momento yo me levanté porque yo estaba sentada en la cama, la tenía agarrada de la mano y ella me dijo, mamá, ¿qué vas a hacer? Y se asustó y le digo, quédate tranquila que yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Como en ese momento él no estaba, yo quedé como en shock. Primeramente hablé con mi hermana y después opté por ir a la salita para obviamente buscar otra ayuda. Sí. En ese momento que yo estoy saliendo, él viene entrando de comprar. Entonces le inventé que me sentía mal. Le dije que me sentía mal porque directamente no quería ni que entre ya a mi casa. Y me lo llevé a la salita. Sí. Y ahí en es ese cuando la momento enfermera entro yo, él se queda participa de afuera. todo y cuenta, llama a la policía y Sí. lo detienen. Te voy a preguntar esto, no, Caro te quería hacer una pregunta, Sí. después te lo hago, dale, Sí, Caro. la importancia de escuchar a los chicos, ¿no? De prestarles atención a los síntomas, a lo que dicen, a lo que expresan. Nunca dudaste de lo que te dijo la chiquita, ¿no? Nunca dudaste de su palabra. No, jamás, porque... No, jamás lo dudé porque mi hija es una nena que no va a la casa de nadie. Es una nena que las veces que salía conmigo. De hecho no tenía Facebook, no tenía ninguna red social, ni siquiera usa teléfono porque usa el mío.
Es una nena que está todo el día dentro de casa, que se dedica a estudiar, o estás con sus primos que tienen edades más chiquitas. Nati, Entonces jamás dudé de lo que ella me dijo. Sí. ¿en algún momento sospechaste de algo vos? Vos en esos 30 días, ¿en algún momento sospechaste que algo estaba pasando? Digo, en muchos casos que hacemos de Cambio abuso, de de actitud violación, de la nena. las miradas de él para con la nena. O los cambios de actitud de la nena. O la nena no querer quedarse solo con él, ¿se entiende? Sí, bueno, ella contaba que no dormía durante la noche cuando ella trabajaba. Claro, pero eso es porque estaba alerta, me Pero imagino. vos, particularmente como mamá, además de este detalle, ¿vos sospechaste algo de un primer momento Siempre hay algo o para nunca? sospechar. No, nunca, jamás. No porque, o sea, si bien lo veía mal a él, que estaba últimamente deprimido. Sí se había puesto muy celoso conmigo cuando empecé a trabajar. Ese cambio en él lo noté mucho. Discutíamos por eso, de hecho, porque él no quería que yo trabaje. Pero la verdad que no. En ella hubo un cambio de sueño, sí, que obviamente era porque también debía materias y estaba con eso. Pero me daba a pensar que era eso y nada más. Jamás lo hubiese imaginado otra cosa. Jamás. Sí tuvo un cambio de repentino de que no quería comer carne, no quería comer pollo, pero era porque según ella se veía gorda y no, en realidad no es gorda. Pero era, o sea, Hay que ver yo cómo jugaba como psicológicamente mamá, este hombre con siempre me la encargaba nena, de ¿no? preguntar también a ¿Qué mis le amigas decía? y- ¿Qué cosas le decía como para que ella también tenga ese cambio tan repentino? Sí, Anita, dale. No, simplemente poder resaltar algo que ella decía. Me quedé con esta frase. No tenía Facebook, no tenía redes sociales, no tenía teléfono, no había tenido contacto con absolutamente nadie, por lo tanto tampoco había tenido ningún noviecito. Fíjense que nosotros, de alguna manera, lo que casi excusamos en algún momento es que si es una persona que no tiene esas cosas, quizás no tenga acceso o no sea violentada. Sin embargo, el propio enemigo Estaba lo durmiendo. tenía en su propia casa. Claro. O sea, muchas veces nosotros tratamos de controlar los riesgos que los menores pueden Sí. llegar a correr Sí. con un teléfono celular, con redes sociales, con un número de teléfono y Sí. un montón de cosas más. Sin embargo, este abusador se Dormía bajo encontraba el en la techo. casa. ¿Cómo fue ese primer momento donde tu hija te contó, mamá, me pasó esto? Para mí fue choqueante y fue horrible, porque era como que lo creí porque sabía que mi hija no me iba a mentir, pero me costaba también creerlo por él. Pero ¿cómo fue el momento? Pero ¿Cómo yo preparó no dudé ella el un momento minuto para y- contártelo? Por ejemplo, no sé, No, estaban en un discutiendo, momento ¿viste? se quebró, claro. Estaban discutiendo, llorando y ella le llamó la atención. Cuando él se fue a comprar, ella, como toda Sí. madre, fue y le dijo, no, algo te está pasando, no podés seguir Tener llorando, este cambio seguir de- llorando. Ahí es cuando ella... Es más, viste que le dijo en un momento, no me vas a entender. Mirá Porque, el miedo de la nena, ¿no? De porque decirle a las su mamá, no me personas vas a entender, mamá. normalmente abusadas creen que no van a creer en ellas. O sea, esto es Es muy lo primero. común. ¿Pero por qué, Muy Ana? común. ¿Pero por qué? Porque el violador o el abusador le dice, no te va a creer nadie. Y hacen un trabajo psicológico. ¿Correcto, doctora Tamara Besares? ¿Es así o no? Sí, justamente todo lo que están diciendo. Y ella decía hace un rato hasta que se sentía culpable porque había empezado a trabajar. Tiene que ver con esto, cómo actúan psicológicamente en todo el entorno familiar y la confianza que tienen respecto del victimario. Natalia, vamos a volver con ustedes en minutos nada más. También con Diego, muchas gracias por estos minutos con tiempo real en Crónica HD.